Hola, ¿qué tal? Yo soy Alessandro León, esto es Entre Ceja y Ceja, en una nueva edición. Este es un programa en colaboración con la Coordinadora Republicana, Informa y Jóvenes Patriotas, la organización a la cual pertenezco. ¿Sí? Vamos a dejar un poco de lado, por así decirlo entre paréntesis, el tema Roberto Sánchez y también el presidente encargado José María Balcázar, para tal vez próximos programas y también para la contienda de la segunda vuelta, porque creo que ya hasta lo que hemos tocado es relativamente suficiente y también estratégicamente para poder dejarlo para un futuro cuando ya la segunda vuelta esté a la vuelta de la esquina, ¿sí? Vamos a pasar con un tema un poquito más denso, escabroso, tal vez no tan político en el sentido de que está involucrada una congresista, desde mi punto de vista, y obviamente dejando en claro que acá no se apoya directamente a ningún congresista, ni siquiera por sinónimo de fanatismo o por sinónimo de apoyo, teniendo en cuenta a la congresista Milagros Aguayo, que desde mi punto de vista, entre blancos y negros, a aciertos y desaciertos, su trabajo dentro del Congreso de la República ha sido pues impecable, ¿sí? No hay mucho más que decir, ¿sí? Dentro de incluso los representantes de lo que es la derecha en el espectro de la Renovación Popular, es una de las más destacadas en el sentido de la defensa de la familia, la vida, en el sentido humanista. Y varios de sus proyectos de ley que han podido pasar, y sin embargo no han podido llegar a pasar, que no se han convertido en ley precisamente, han sido pues muy acertados, sobre todo en la lucha en combatir precisamente a las ONGs pues pro aborto que intentan menoscabar, por así decirlo, la labor que hace justamente la congresista, y aparte de menoscabar también entrometerse, ¿sí? Sin ningún tipo de vergüenza dentro de los colegios, dentro de las universidades, con sentido de adoctrinamiento hacia pues los jóvenes y pues bueno, en general a toda línea de pensamiento que pues sea más o menos débil, ¿no? O que no esté tan enterado y puedas introducirle pues un sentimentalismo tal que lo convenzas de tu idea. Pero ¿qué ha sucedido? Yo no vengo tanto a defender el nuevo proyecto de ley que ya ha estado en vigencia, o mejor dicho, aún fue presentado ya hace más de un año, solamente que recién ahora está sonando. ¿Por qué será? ¿Sabe? Al parecer los ataques sistemáticos, pues no tan solo a la congresista, sino también a los bloques de derecha que justamente defienden y de alguna forma son exitosos a la hora de sacar proyectos de ley o a la hora de legislar y representar, como es su labor, pues salen esporádicamente y de la nada, por sorpresa, distintas ONGs, organizaciones progresistas, a pronunciarse y a pues comunicarse con los medios de comunicación, para la redundancia, ¿no? Para que le hagan cobertura de la mano de Mónica Delta, pues sus secuaces, para de alguna forma deslegitimar, en base a mentiras y tergiversaciones, ¿no? La labor de la congresista y de toda la bancada en general, ¿no? Vamos a hablar precisamente del proyecto de ley que elimina el término feminicidio, de lo que es el asesinato de un hombre hacia una mujer por el hecho de ser mujer. Recordemos que esta definición bastante vaga, ya, de lo que involucra un asesinato y todas sus causales que vienen detrás, viene impulsada por, obviamente, las ONGs internacionales y por la agenda globalista. Es mucho más fácil echarle la culpa únicamente a una razón tan básica biológica del ser humano como es el sexo, o más allá entendido el género, a una causal tan fuerte como es el asesinato. Cuando tú pretendes explicar el asesinato, que es el peor crimen que se me ocurre, ¿no? A la hora de entrar pues, al Código Penal y pues, a la moral histórica del ser humano, no se me ocurre otro crimen peor, tratar de explicarlo única y exclusivamente a través de una causal tan básica de la identidad como es el género o el sexo, pues quieras o no, vas a explicarlo de una manera tan perezosa, por así decirlo, que vas a ignorar absolutamente todas las demás causales que implican un asesinato. Es tan básico como aplicar un doble sentido a estas personas que defienden este argumento, ¿no? De decir, un hombre asesina a una mujer por el hecho de ser mujer. Primero es subjetivo. ¿Cómo tú sabes eso? ¿Cómo tú puedes determinar eso? ¿Cuál es la forma de probarlo? ¿Existe un medio probatorio? Existe la psicología. Sí, la psicología no deja de no ser una ciencia. ¿Cómo lo demuestras? ¿En papel y mano? No se puede. Es algo muy subjetivo. Y más allá de eso, ignora las demás causales que realmente implican o implicaron ese asesinato. No para justificar al asesino que merece estar preso,
sino para entender una razón estructural, y esto es sociología, del por qué esa persona cometió ese delito. ¿Sí? Ahora, ojo, este proyecto de ley que tengo acá también tiene una crítica que le voy a hacer, ¿sí? Porque dentro del derecho existe la retroactividad positiva, y no sé si ese es el término, si alguien que estudia derecho lo puedo poner acá abajo, que es cuando la pena, por así decirlo, se reduce hacia algún condenado por determinado delito, ese sí le va a beneficiar y va a aplicar retroactividad. Al contrario de que si la pena aumenta. Si la pena aumenta, se queda con la pena original. ¿Sí? Si la pena se reduce, se aplica la retroactividad y se le aplica la pena correspondiente. ¿Sí? Esto es algo básico del derecho, lo estoy explicando muy a medias tintas, por así decirlo. No es que sea así, hay muchos detalles de por medio, pero el detalle en general es ese. ¿Sí? Acá no se aplica retroactividad en el sentido de que la pena a los condenados por feminicidio, que ya existe en el Perú desde hace varios años, ¿sí? Van a tener retroactividad. O sea, la congresista no está en este caso aplicando una menor pena a ese asesinato. Lo que ha pasado es que, y acá sí voy a hacer un énfasis y una crítica, lo único que me parece poco sustancioso ese proyecto de ley, habría que revisarlo, que se presta a interpretaciones que los abogados de los asesinos pueden interpelar, que es que se pretende cambiar la connotación de feminicidio por asesinato de pareja. Y obviamente el significado de feminicidio es, ya lo hemos repasado, el asesinato de una mujer por ser mujer. Pero no siempre esa mujer y ese hombre tienen una relación de pareja. A veces existen contextos donde no son familia, donde no hay parentescos y simplemente un loco, ¿sí? Un asesino, un delincuente, con el uso de la fuerza, ¿sí? Por las causales que sean, va y deliberadamente mata a otra mujer por el odio que tiene dentro. Con pareja no. Entonces hay muchos, en este caso, condenados por feminicidio que no cumplen con la requisitoria de que la persona que ha sido asesinada era su pareja, en este caso una mujer. Entonces, ¿qué pasa con aquellos delincuentes que en efecto cometieron ese asesinato pero que no eran pareja de la persona? ¿Qué sucede? Pueden interponer, creo que no es un amparo, pero alguna causal que los haga inocentes. Porque asesinato de pareja es muy específico. Pero él puede decir, no, yo no era su pareja. Entonces, ¿qué pasa con esa persona? Con ese asesino, con ese delincuente. ¿Sale libre? ¿Se le aplica retroactividad? ¿Qué pasa? Hay un vacío ahí. Entonces, si se va a cambiar la tipografía de lo que es el feminicidio, está bien, cámbiala. Porque sí, explicar únicamente el asesinato a una persona única y exclusivamente por razón de su sexo o género, como quieran explicarlo, es tan básico, ¿ya?, que no te puedes dar el lujo de intentar explicar una estructura tan dificultosa en este caso como lo es el asesinato, que como he dicho es el crimen más grave que una persona puede cometer. Cuando la gravedad de un delito es tal, existen distintas causas que hacen que esa persona cometa el acto que cometió. Estructurales, pasadas, muy pasadas, infancia y todo un contexto que hicieron que esa persona cometa esa decisión. ¿Es justificación? No, obviamente que no. Pero si de verdad se quiere reducir los asesinatos, tienes que analizar esas causas estructurales. ¿Cuál es el punto común? Aparte de esta gente, ¿no?, estos periodistas progresistas te van a decir, no, sí, o sea, existe de verdad una agenda que dice que los hombres matan a las mujeres por ser mujeres. Entonces, si se aplica esa lógica tan básica, yo puedo decir, por ejemplo, ¿no?, en Europa que está la ola de inmigración, en este caso en su mayoría musulmana, yo puedo decir, como los musulmanes, en este caso, las personas que predican la religión musulmana, asesinan o violan a mujeres europeas, blancas, caucásicas, ¿no?, en su mayoría todos los días, yo puedo tomarme la potestad en su razonamiento básico y decir, absolutamente todos los musulmanes
o los que predican la religión musulmana son violadores, asesinos, perpetradores de delitos. Digo, es la misma lógica de esta gente. Ahora, que me podría esperar ese análisis de una persona tal vez que no sea progresista, pero que pues tenga determinadas nociones básicas de lo que puede involucrar el analizar, por así decirlo, la invasión que ocurre en Europa. Sí, lo puedo esperar. Pero una persona que realmente conoce las causales estructurales, que tiene un poco de conocimiento en politología, sociología, que me venga a decir y a generalizar a un grupo global específico, muy generalizado, con millones y millones de personas involucradas, que todos son así únicamente por una razón que es estructural, que es contextual, no tiene sentido. No hace ningún tipo de sentido. Y peor aún, si tenemos el caso, por ejemplo, de discriminar o encasillar y estigmatizar a todo un grupo por razón de su religión, tenemos peor aún el caso del sexo. Yo siempre he dicho algo muy, muy importante, y varios politólogos importantes lo han dicho, y es que lo que tú no escoges en base a tu identidad es lo que tú no puedes cambiar, y más allá de eso es lo que determina tu identidad. Tu sexo no lo eliges, determina tu identidad, es parte de ti. ¿Cómo tú, mediante puedes cometer un acto delictivo de tal forma que solamente esté motivado por una razón tan básica como el sexo? Es tan ridículo como que, por ejemplo, imagínense, yo me llamo Alessandro, ¿no? Y voy y mato a alguien que se llama Esteban, ¿no? Y dentro de la causal de que yo maté a alguien diga, no, vamos a ignorar tus causas estructurales, que eres un enfermo mental, que eres un psicópata, que viviste, por ejemplo, no sé, en la pobreza, ¿sí? Que tuviste alguna enfermedad importante, recién curada, por ejemplo, o que tu entorno familiar era violento, tu papá te pegaba, tu mamá te pegaba. No, vamos a ignorar todo eso y vamos a poner únicamente sobre la mesa que la persona que tú asesinaste se llamaba Esteban. Entonces tú, Alessandro, tienes un odio sistemático contra todos los que se llaman Esteban porque sí. Y por conveniencia mía, prefiero ignorar absolutamente todos los detalles estructurales que están detrás de esa decisión que has tomado, una decisión totalmente condenable y que merece una prisión. ¿Sí? Por la única razón de que yo veo que sistemáticamente, y me salto todos los procesos, que tú odias a todos los que se llaman Esteban. Ojo, ¿puede estar en lo correcto? Sí, puede estar, porque es subjetivo. Las causales siempre son subjetivas. Pero mientras más causales se tengan, más se va a tener un padrón de lo que realmente pasa. Lo mismo digo, un asesino, no un hombre, un asesino, un violador, ¿sí? Que mató a una mujer, ¿sí? Habría en mi, por así decirlo, vacío mental, decir la mató, perdón, por ser mujer. Puede ser, sí, hay casos. Como hay casos de odio también de mujer hacia hombre. Recordemos también la causal de este niño argentino que fue asesinado, que se llama Lucio Dupuy. Sí, me acabo de acordar. También existe, o sea, las cuestiones de odio no se pueden discernir únicamente por el sexo y por el género de la persona. Pero imaginémonos que en un caso específico se me intente, por ejemplo, ¿no? Imagínense, yo maté a una mujer, por así decirlo. Se ignore mi contexto, mis motivaciones, todo lo que yo hice previamente, mi vida personal, mis condiciones mentales, para intentar explicar y dar una solución estructural, esquemática, para luego aplicarse con políticas públicas, atacar esos problemas, que suele ser, ¿qué cosas? Pobreza, violencia familiar, etcétera, etcétera, que realmente hacen que yo cometa ese delito, pero no, pretendo explicarlo única y exclusivamente a través del género. No tiene sentido. Entonces la tipografía de feminicidio, que ya lo expliqué, no tiene absolutamente ningún tipo de sentido a la hora de explicar causas estructurales. Entonces yo sí estoy de acuerdo con que se cambie la tipografía de feminicidio. Pero sin embargo, la forma, y acá vuelvo a la crítica, en la cual se está haciendo, ¿sí? No me parece la más adecuada. Y siento que tiene que haber una revisión. Porque aplicar el proceso de rotatividad para los abogados, en este caso de los delincuentes, va a ser muy fácil si no se toma en cuenta cambiar la tipografía de asesinato de pareja. Porque no todos los asesinatos se dan en un contexto de pareja. No todos. Y eso hay que tenerlo muy en claro. Porque hay muchos ejemplos de asesinatos donde no hay un contexto familiar, simplemente. Y quería dejar eso bien en claro. ¿Sí? Porque acá no hay ni blancos ni negros. Vamos a apoyar, tanto vamos a condenar, por así decirlo, o criticar algún
alguna causa, la que sea, independientemente del congresista o quien sea. Pero estoy de acuerdo con ese proyecto de ley, sí estoy de acuerdo. Como dije, intentar explicar únicamente mediante el sexo o género un problema tan complicado como es el asesinato es un tiro en el pie para cualquier sociedad. Y peor aún para las ONG globalistas, que intentan intrometerse, ¿sí?, dentro del país con este tipo de agendas de más de 20 y 30 millones de dólares para promover agendas de género y debilitar a la familia. Bueno, señores, esto ha sido Entre Ceja y Ceja. Solamente puedo abordar un tema, pero creo que es necesario porque de verdad que, por lo menos en esos temas sociológicos, a mí me interesa abordar bastante ese tipo de temas que pues, pronocan bastante en nuestra sociedad, pues, ¿no? Y es claro tener un apoyo y también blancos y negros a la hora de opinar. ¿Sí? Bueno, entonces nos estamos viendo el próximo viernes con otra edición del programa, tal vez hablando un poco más de la cuestión política, ¿sí? Y también un poco de lo que pasa últimamente en las universidades públicas, que es importante también tomarlo en cuenta. Vamos a también meter un poco de temas sociales que, pues, y humanistas que son importantes tocarlos, ¿sí? Nos vemos el próximo viernes. Eso es Entre Ceja y Ceja. Mi nombre es Alexandro León. Este es un programa en coordinación con Perú Informe, la Coordinadora Republicana y Jóvenes Patriotas. Y a mí me pueden seguir en mis redes sociales como Al Runciman, Instagram, Facebook, TikTok. Y a Jóvenes Patriotas también como jóvenes.patriotas.p, TikTok, Instagram y Facebook. Sí, igual a Perú Informa y a la Coordinadora Republicana en sus redes sociales o en las páginas web. Sí, nos estamos viendo en una próxima oportunidad. Hasta luego.